Tal y como les hemos venido anunciando, ya estamos aquí, enseguida les hemos dicho que volvíamos. Hoy, en esta programación especial que queremos hacer en torno al 28 de febrero, en torno al Día de Andalucía, a todo lo que supuso, a todo lo que se desarrolló en aquellos años, a todo lo que ha supuesto para el futuro de esta tierra, hemos querido que ustedes abran la puerta de casa a través de esta pantalla, de la pantalla de su tele, a una de las personas que en aquella época estaba en la pelea por lo que después ha sido nuestra autonomía de máximos. Porque iremos recordando a lo largo del programa, el 28 de febrero es un día que todos conocemos, pero que no todos conocemos cómo se gestó, lo que hubo que pelear hasta que se llegó a aquella fecha para un referéndum que fue una auténtica carrera de obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos invitado a que esté con todos ustedes Antonio María Claret García. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, 44 años. Son muchos, ¿eh? Son muchos años, de verdad, parece que fue ayer. No sé si eso es buena cosa. Súmatelo a los que tenía entonces y verás. Antonio, ¿cómo se viven en el mundo ya de las inquietudes políticas públicas en Andalucía, en Granada? Ya no el 28 de febrero de 1980, sino 3 o 4 años antes, desde el 77, 78, 79. ¿Cómo se vive en Granada? Bueno, la sociedad granadina era completamente distinta de la actual. Los parangones son imposibles por la modernización que ha tenido esta sociedad. Allí la universidad tenía un peso específico enorme. Acabamos de salir de la dictadura y empezaban a organizarse los partidos políticos en la legalidad. Algunos habían estado transitando durante ese tiempo y había una carga ideológica importante en la izquierda. La carga ideológica de la izquierda le llevaba a cosas como decir en el Partido Socialista que se reconocían el derecho de las comunidades autónomas, entonces no eran comunidades autónomas, de las regiones a su diferencia y a su autodeterminación. Y claro, aquello chocaba muchísimo. Afortunadamente eso los siguientes congresos del Partido Socialista lo limaron y lo dejaron en la autonomía tal como lo tenemos ahora. Empezaron a constituirse, el Partido Comunista era el partido por esencia, el más fuerte que había en aquel momento, que tenía su brazo en las comisiones obreras, el Partido Socialista que se reconstruía y empezaba a crecer rápidamente en toda la provincia. Fue una explosión. La reconstrucción del Partido Socialista en la provincia en los años 70 se produce a base de ir a visitar mucho a los pueblos y de encontrarte allí... Lo cuenta en su libro. Lo cuento en mi libro. Lo cuento con algún detalle y con algunas anécdotas simpáticas, como aquella de Ángel Díaz que he contado alguna vez, que llegó a un pueblo con el coche y el megáfono y se asomó un vecino y dijo: ¿puedo decir algo? Y cogió el micrófono y dijo: ¡viva la República! Bueno, esas eran las cosas que la gente se había sentido reprimida mucho tiempo y salía a la calle. Y hay una cosa singular, la memoria histórica. La gente reconocía al Partido Socialista de lo que había sido antes, al partido de Fernando de los Ríos, de Alejandro Otero. Lo reconocían y venían a él. Hay una anécdota también de reconstrucción del partido, que el Partido Socialista Popular, el de Tierno Garbán, tenía aquí su dirigencia que encabezaba Jesús Quero. Jesús Quero tenía la ilusión que le transmitían sus mayores, Tierno, Fuejo, que le transmitían de que eso iba muy bien. Y empezaron a querer ir a los pueblos. Y se chocaron con la realidad. En los pueblos el Partido Socialista era el PSOE y les preguntaban:
oye, y si vosotros sois socialistas, ¿por qué no estáis en el PSOE, que es el Partido Socialista de toda la vida? Y claro, ahí chocaron con la realidad y se dieron de bruces. Había otro grupo que a mí me pareció muy interesante siempre, que es el grupo de los movimientos cristianos de base. Los movimientos cristianos de base no pertenecían a ningún partido, pero bullían, querían la democracia, estaban en las asociaciones de vecinos, se movían muchísimo. Y por último había otro grupo que era el Partido Andalucista, Partido Socialista de Andalucía. Entonces, ASA, Asociación Socialista Andaluza, PSA, que tenía algunos elementos muy interesantes. Yo me acuerdo siempre de Arturo González Arcas, al que considero una de las personas más inteligentes, capaces y honradas que me he encontrado en el camino de la política. Entonces, aquel bullir empezó la gente a preguntarse, bueno, que están moviendo por otros sitios, que se están moviendo en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia, ¿y nosotros qué hacemos? Y la reconstrucción de los partidos políticos empezó a plantearse el problema de la autonomía andaluza, pero de una fecha tan temprana como en 1976. Yo recuerdo a Alfonso Guerra, que vino a Granada en octubre del 76, a hablar de la autonomía que Andalucía necesitaba para desarrollarse. Hablaba en el 76 de la autonomía andaluza. Como nosotros en el Partido Socialista, igual lo hacían los del PSA, igual lo hacían los de la UCD. Y hubo otro asunto que incidió en esto. 1976 también. Las diputaciones todavía están gobernadas por aquellos que había puesto el franquismo. Pues se intentó hacer una confederación, una mancomunidad de diputaciones andaluzas que sustituyera a lo que era la autonomía, por acuerdo de las 8 diputaciones con dirigentes franquistas. E incluso, curioso, decidieron adoptar la bandera verde, blanca y verde en aquella mancomunidad. Esto fue también hacia finales de 1976. El sentimiento de los andaluces empezaba a bullir. Y había otra cosa, todos mirábamos hacia arriba y decíamos, allí están haciendo por arriba, en Cataluña y el País Vasco, están dando muchos pasos. No nos podemos quedar atrás. O sea que reconstruimos la democracia y paralelamente empezamos a darnos cuenta de que los andaluces no nos podíamos quedar atrás. Pero la reconstrucción de la democracia fue un paso imprescindible para llegar al siguiente paso, el de la autonomía. La autonomía, las diputaciones tuvieron un papel muy importante, sin ningún género de dudas. Hubo nombres emblemáticos, Plácido González Fernández Llaga. Eso después. Sí, después. Y sobre todo, Antonio, se pone unas condiciones extraordinariamente difíciles. Yo recuerdo que Isidoro Moreno, que era secretario general del Partido de los Trabajadores en Andalucía, el antropólogo, llama a Enrique García, que era compañero mío, periodista en la SER, era uno de mis maestros, y le dice, Enrique, hemos iniciado el camino de la autonomía en el Ayuntamiento de Los Corrales. Y aquello era pegarse un tiro en el pie, porque desde que las condiciones que había era que desde que el primer ayuntamiento aprobaba iniciar aquel camino, el 60% de los ayuntamientos de toda Andalucía tenían que tenerlo aprobado en 6 meses. Sí, señor. Aquello fue tremendo, porque la verdad es que teníamos todos una efervescencia y una gana enorme. Pero empezó el presidente Escuredo, que ya estaba de presidente, a recorrer municipio a municipio. El 75, he dicho 75% de los ayuntamientos de cada provincia. Cada provincia. Pues al final fueron el 97%. El 97% de los ayuntamientos, las 8 diputaciones y el 97% de los ayuntamientos andaluces dijeron sí a la autonomía, iniciar el proceso autonómico por la vía del 151, no por la que nos querían desplazar, la vía lenta. Fueron el 97 al final. Muy bien.
¿Qué es lo que hizo Escuredo? Escuredo, al frente de la Junta, hay muchos padres a todas las victorias, pero si alguien de verdad es el impulsor definitivo, es Escuredo. Empezó a recorrer Andalucía de punta a punta. Plácido Fernández Viagas ya lo había empezado a hacer, y Escuredo se lo tomó y fue pueblo a pueblo, y se reunían los pueblos con los ayuntamientos y los incitaba, y la gente lo acogía con cariño, y era la imagen viva de Andalucía. Llega el momento de la iniciativa autonómica. Estaban de acuerdo el 97% de ayuntamientos. Andalucía tenía, me parece que 787, 88, eso varía porque los ayuntamientos se crean y se fusionan y varía, pero eran 787, 788 municipios. Pues bien, de los 787 municipios, el 97% votaron que sí, desde Pulpí a Ayamonte. Pero Antonio, aquella gira que empieza Escuredo, es que ustedes, si no tienen una cierta edad, no pueden recordar cómo eran los medios de comunicación, de transportes en Andalucía, donde no teníamos más que unos poquitos kilómetros de autovía de peaje entre Sevilla y Cádiz. Una gira que tenía que hacer en 6 meses. Sí, señor. En 6 meses, Antonio. Llegaba a presidir los plenos en los ayuntamientos. Creo que lo hizo en todos, menos en el de Córdoba, que Julio Anguita dijo que aquel pleno lo presidía él, que para eso era el alcalde, ¿no? Sí, señor. Así lo recuerdo yo también. Las carreteras en Andalucía en aquella época eran terribles. Ir de Granada a Sevilla, que ahora cuesta 2 horas y algo, entonces costaba 5 horas y más. Pasabas por dentro del Aral, por dentro de Osuna, por dentro de Estepa, por dentro de todos los pueblos, y una carretera nacional que era muy difícil, mala, muy mala. Y no te digo lo que suponía ir a la Alpujarra o meterte en la zona de Pozo Blanco. Pues bien, se lo tomó tan a pecho que fue de sitio en sitio, y de sitio en sitio presidiendo, como has dicho muy bien, los plenos, y los plenos tomando el acuerdo de apoyar la iniciativa autonómica. Eso consiguió al final que el gobierno de la UCD, que era como se llamaba el gobierno de Adolfo Suárez, el partido Unión de Centro Democrático, tomara el acuerdo de que había que poner en marcha el sistema autonómico. Se puso en marcha. Se pensó que la iniciativa había triunfado, pero llegó el mes de enero de 1980 y empezó a decir la UCD que esto va a ser un éxito muy grande de Andalucía, va a ser un éxito que el PSOE, que lo está empujando, se lo va a apuntar, vamos a retirarlo. Y empezaron a decir, oiga, vamos a llevarlo a racionalizar, decían, el sistema, y vamos a trasladarlo a una autonomía de vía lenta. Claro, aquello hizo que gente de la propia UCD estallara, que aquello no podía ser, que qué locura, es que no conocían Andalucía, que no sabían lo que había aquí, y entonces los más inteligentes, Clavero Alévalo, dimitió de ministro, se vino a Andalucía, montó un partido. Fue un activista para favorecer la autonomía, pero en Granada también hubo gente de la UCD muy inteligente, como Juan Santaella, un granadino que fue diputado, y un tipo muy inteligente, que dijo que se estaban equivocando, que no lo veían, pero estaban cometiendo un error gravísimo, que lo iban a pagar durante muchísimos años. Y también apoyó la autonomía. Otro que apoyó la autonomía fue José Luis Valverde, que profesor Valverde, que fue eurodiputado varios años. Entonces hubo gente de la UCD que veía que aquello era un desastre, que no se podía parar, porque Andalucía en masa, toda Andalucía, estaba
apoyando la consecución del artículo 151. Y entonces se retiraron y socialistas, comunistas y andalucistas fuimos los que impulsamos el referéndum de autonomía. Antonio, aquella gira de Escuredo le convierte en un líder indiscutible, querido, yo creo que por encima incluso de las siglas. Sí. Todo el mundo hubiera votado a Escuredo, con independencia del carné, pero aquella gira tuvo una serie de anécdotas. Yo recuerdo algunas en Granada, porque la gira empezó en Alquife, la gira andaluza empezó en Alquife. Y luego, esto no me acordaba. Sí, empezó en Alquife. Y luego hubo casos como, por ejemplo, le estaban tan agradecidos a Escuredo que fuera en Lanjarón. Se encuentra Escuredo, que además lo cuenta con mucha gracia, con un desfile de mayoretes en su honor. Y en Villanueva de Mesía, el alcalde lo hace esperar 4 horas antes de empezar el pleno. Él preside el pleno y me acuerdo perfectamente de las fotos, y las fotos que había presidiendo el pleno eran la de Franco y la de José Antonio. Era tremendo. Esa foto la he visto, yo no estuve allí, pues yo acompañé a Rafael en bastantes sitios de esta provincia, pero no, yo no estuve en Villanueva. Pero he visto la foto y es terrible. Está Pepe Cuevas, está Escuredo, exacto. Y Franco y José Antonio. Pero era una humillación horrorosa. ¿Pero cómo es posible? Pues él se tragó todo lo que había que tragar a cambio de que saliera hacia adelante la autonomía. Los plenos aprobaran la autonomía. Yo creo que Escuredo fue un tipo excepcional en aquellos momentos, tan excepcional que cuando el gobierno dudaba de si permitir o no permitir que poco después se hiciera el referéndum, una vez que se habían aprobado por los ayuntamientos, que se había llegado hasta el final, no le daba ni posibilidades ni dinero para montar el referéndum en Andalucía. Se declaró en huelga de hambre. Dice, o hay referéndum o el presidente de la Junta de Andalucía está aquí en huelga de hambre. Se fue con un 1500 y con Enrique García al Palacio de la Moncloa a hablar con Suárez para arrancarle una fecha del referéndum. Y esa es otra anécdota. Y la fecha, consigue la fecha, y la fecha que le dan es el 30 de marzo. Cuando vuelve al 1500, al ser 1500 pletórico, emocionado, le dice a Enrique, Rafa, el día 30 es sábado, no nos conviene que sea un sábado, con una primavera que puede ser adelantada, no teníamos tanto hábito de votar, nos conviene que lo adelantemos. Pero era un año bisiesto como este, y entonces el adelanto era irse al día 29. Y decían, bueno, si esto lo tenemos que celebrar, lo vamos a hacer una vez cada 4 años, pues no puede ser. Y por eso fue el 28. Pero Antonio... Pues tú los periodistas sabéis más que los políticos siempre. Pero Antonio, te iba a decir que se me agacha a mí la silla. Se da cuenta que el gobierno, que la UCD le va a hacer la pirula a Andalucía y va a dar marcha atrás. Y es cuando dice, hay que tomar un tema mediático y en la huelga de hambre. ¿Cómo recuerdas aquello? Bueno, cuando Rafael estaba en huelga de hambre, todos estábamos un poco sobrecogidos, porque decíamos, ¿y si los de la UCD aguantan el pulso? ¿Hasta dónde puede estar el presidente de la Junta en huelga de hambre para conseguir el referéndum? Estábamos un poco sobrecogidos, pero era una posición muy valiente y la verdad es que nos sentíamos todos humanamente muy satisfechos y muy de acuerdo y detrás de él. Y cuando digo todos, no me refiero a los del Partido Socialista, me refiero a los andaluces, de todo tipo, modo y manera. Todos estábamos diciendo, ¿qué presidente con más narices tenemos? Y la verdad es que salió bien, consiguió sacar la fecha del 28 y conseguir el dinero, que era la otra cosa para montar el referéndum, que era la otra cosa que le negaban, y bueno, y salió. Como un partido, Antonio, con, bueno,
empezando a funcionar. No tenían ningún partido, pero desde luego el Partido Socialista no lo tenía, la estructura, la capacidad orgánica, la capacidad de movilización que tiene ahora. Se movilizaba a la gente, porque yo creo que el proceso autonómico andaluz fue de los de mayor movilización ciudadana en la historia democrática de este país. Es que si recordamos manifestaciones como la del 4 de diciembre, la del 2 de diciembre del año siguiente, era una cosa tremenda. El 4 de diciembre fue una movilización espectacular en toda Andalucía. Aquí en Granada, la manifestación que partió de la Bomba hacia arriba, por la avenida de la Virgen de las Angustias, y subiendo, y había llegado ya arriba y no tenía, todavía estaban saliendo gente del Paseo del Salón hacia arriba. Era espectacular. Yo creo que es de las manifestaciones, con la de después a favor de la democracia después del golpe de Estado, más enormes que yo he visto aquí. Hubo algunos pequeños incidentes aquel día. Alguien sacó una bandera de España en la calle Reyes Católicos y claro, se montó el abucheo. La bandera de España era la bandera de todos, pero ese día se había dicho que solo bandera de Andalucía, que lo que reivindicábamos era aquello. Hubo algún abucheo, alguien se subió a un balcón para tirar de la bandera hacia abajo, hubo algún pequeño rifirrafe, porque ya la UCD había virado y Alianza Popular, que es como se llamaba entonces el PP, también había virado y estaba pidiendo ya la abstención en el referéndum. En algún momento, Antonio, el PSOE, porque se produce una reunión entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, Abril Martorell, que era número 2 del gobierno, Alfonso Guerra, que lo era del Partido Socialista de Madrid, de alguna forma para pedir una cierta calma y sosiego en el proceso autonómico. En algún momento el PSOE se pensó, joder, quizá vamos demasiado deprisa, o parte del PSOE. Yo no creo que no. Desde luego, aquí en Granada eso no se percibió ni recibimos ni la más mínima instrucción en ese sentido, sino al revés, adelante. Y la relación de Granada con Guerra ha sido siempre muy íntima. Guerra montó el Partido Socialista renovado. Se lo preguntó porque usted lo conoce muy bien. Sí. y es muy íntimo. No, nunca. Al revés. Siempre se dijo que hacia adelante, que nuestra misión y nuestra meta era el 151 y que no había vuelta atrás, que ese era el camino que había que tomar. El Partido Socialista en eso no titubeó nunca en aquellas fechas. Clavero es otra de las figuras que con mayor gallardía se mantuvo en aquella posición. Era ministro de Adolfo Suárez, renunció, presentó su dimisión, fundó un partido, fue un activista fundamental en el proceso. Yo le recuerdo un mitin en la Plaza de Virrambla absolutamente extraordinario. Tampoco seríamos justos si no reconociéramos esa figura, ¿no? Sí. Clavero fue una figura importante, entre otras cosas porque le quitó argumentos a las derechas, porque un hombre como él, de derechas, de orden, se puso del lado de la autonomía. Y claro, ve usted, la autonomía, ¿qué significaba? Significaba que Andalucía no podía ser menos que otra. Si habíamos ido todos a la autonomía es porque teníamos la conciencia de la marginación de nuestra tierra y pensábamos que esa marginación solo se podía revertir a base de un sistema de autogobierno y de solidaridad del Estado con Andalucía para revertir siglos de incuria, de abandono. Y entonces Clavero, que un hombre que entendía esto muy bien, se puso del lado de los andaluces en vez de ponerse del lado de UCD, de Suárez, que querían ya revertir el proceso. Yo creo que es un hombre que hay que reconocerlo en su justa medida. Fue importante porque atrajo el voto de hombres de derecha hacia la autonomía. De hecho, cuando se produce la votación, es interclasista. Todo el mundo.
Una pelea muy desigual, porque luchábamos sin fondos económicos, luchábamos contra la maquinaria del Estado. Yo me acuerdo de lo que era la Junta de Andalucía entonces, en 1980. Había cedido el Ayuntamiento de Sevilla, en el Parque de María Luisa, un edificio que era el pabellón real de la Expo de 1929. Y aquello tenía 5 habitaciones, pero que todas estaban comunicadas entre ellas, y el despacho del presidente era la mínima expresión. Y allí podían estar trabajando entre 10, 20 personas, no más, en aquel espacio. Aquello era la Junta de Andalucía y había que montar un referéndum. No hubiera sido posible si se llega a pensar que era imposible, pero no sabíamos que era imposible hacer eso con tan poca gente, y lo conseguimos. Y lo hicimos. Porque todo el mundo ayudó. Si algo yo recuerdo con viveza muchísimo, es que no había nadie en contra. Todos íbamos a una, de todos los colores, ciudadanos que se dedicaban a la política o que se dedicaban a arreglar coches, daba igual. Se notaba el deseo de los andaluces de no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, que era la frase que se repetía una y otra vez: no quiero ser más que los demás, pero no menos que los demás. Ni Cataluña, ni Euskadi, ni Galicia tuvieron que superar pruebas como las que tuvo que superar el pueblo andaluz. ¿No? Se les reconocieron como comunidades históricas y fueron por su vía del 151, que era la que aspiraba a Andalucía, con una autonomía plena. Y a ellos se les decía que habían aprobado su estatuto en la República, y que por eso no tenían que volver a refrendarlo. Pero el nuestro se quedó en puertas. Sí, señor. El nuestro se quedó en puertas. Porque el golpe de Estado evitó que se votara el Estatuto de Andalucía. Lo digo porque, Antonio, cuando va a ir descubriendo las trabas que vamos a tener que superar, en algún momento cundió la desesperanza. Lo digo porque, fíjense ustedes, el censo con el que tenemos que ir los andaluces a votar aquel 28 de febrero de 1980 es el censo del 70, de 1970. Había que votar, había que superar el 50% del censo y conseguir mayoría absoluta de los votos. Pero de partida, en ese censo, en esos 10 años, había más de 2,5 millones de andaluces que habían muerto, que habían fallecido y que iban a compatibilizarse como noes. ¿Cómo no? ¿Cómo se superan esas cosas? ¿Qué pensáis cuando vais viendo esas cosas diciendo, joder, esto no hay manera de hacerlo? Pensábamos que había trampa. Pero a pesar de eso, la ilusión con la que todo el mundo trabajaba, pensábamos que lo íbamos a conseguir. Sabíamos que era muy difícil, porque estaban votando los muertos. Es lo que pasó en Almería. En Almería la votación del voto en urna fue francamente positivo, pero no superó la mitad del censo tal cual estaba escrito, incluidos los muertos. Claro, teníamos tanta ilusión que ni nos planteamos el que no pudiera salir. La verdad es que íbamos muy acelerado, todo. Yo recuerdo la campaña de Andaluz, este no es tu referéndum, y aquella pregunta, Antonio, que era, había que ser catedrático de filología y de lógica para poderla entender. Me la he traído porque no soy capaz de repetirla sin leerla. Me la he traído. Nos hicieron una pregunta para fomentar la abstención. La gente absolutamente, dice, claro. No entiendo lo que me están preguntando, no voto. Pues bien, me he traído la pregunta que decía: ¿da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Que venga alguien y lo descifre. Es que era imposible de entender. Claro, nos sentimos agraviados todavía más. Los andaluces dijeron, pero hombre, es que me quieren tomar el pelo, es que me quieren engañar, es que me toman por tonto. Y claro, en vez de conseguir el efecto de retirar gente de las urnas, lo que consiguieron es traer más gente a votar.
porque nos sentíamos en general los andaluces ofendidos, humillados, como si nos estuvieran tratando de tontos. ¿Cómo recuerda aquel 28 de febrero? Yo me levanté muy temprano. Yo, como responsable político, tenía actividad en el comité electoral, estaba en los recuentos, estaba yendo de mesa en mesa y la verdad es que fue un día de alegría. Aquel día yo veía a la gente feliz y tengo la sensación de que se sentían felices y parte de una comunidad. Tengo para mí que la comunidad andaluza como tal comunidad no se sentía tanto. Fue este proceso el que hizo la construcción de Andalucía como comunidad autónoma, como gente que se reconoce parte de una misma comunidad, como andaluces con cosas comunes. Esta agresión que sufrimos del exterior, esta movilización que hicimos para levantarnos de la opresión, fue lo que hizo que se sintiera andaluces, mucha gente que vivía en Andalucía. Bueno, sí, porque estoy aquí, porque he nacido aquí, pero que yo... Empezamos a sentirnos andaluces entonces. Y yo vi aquel día a muchos que se sentían andaluces y alegres de sentírselo y de participar y de que iban a ganar. No recuerdo a nadie que no tuviera esa ilusión o que fuera pesimista del vamos a perder, esto no va a salir, esto va a ser un desastre. La gente iba con alegría y fueron a votar mucho. Mucha gente. Cuando Almería no llega a superar el 50%, ¿qué sensación nos invade? Bueno, una cierta depresión, porque claro, primero fue Jaén, que llegaba, que no llegaba, hasta la mañana siguiente no tuvimos el dato de Jaén, que llegó a la mitad del censo más unas cuantas décimas. Almería no llegaba, se quedó con menos de la mitad del censo y empezamos a tener una cierta depresión. Empezamos a hablar, empezaron a comunicarnos. Esto ha sido una victoria política, que fue una victoria política inmensa, y empezó el partido de la Unión de Centro Democrático, la UCD, empezó a recular y a sentir que más de la mitad de los andaluces, del censo de los andaluces, de la totalidad de la comunidad, había votado que sí. No es que había votado la mayoría simple, más sí que no. Es que, contando el censo ese tramposo, más de la mitad de los andaluces, de memoria, creo que el 52 o el 53% de los andaluces había votado que sí. Al día siguiente se reúnen en un almuerzo Clavero y Escuredo y deciden dar la batalla legal, deciden que hay que ir a por todas, a por el 151, y después se produce un debate en el Congreso en el que, como dice, UCD parece hacer algunas concesiones, pero y Escuredo, que era diputado, se levanta y dice: Andalucía o 151 o ninguno. Y a raíz de aquello, UCD se da cuenta que no hay marcha atrás, que aquello es imposible y que no hay manera de darle la vuelta. Pero menos de 2 años después, Antonio, Escuredo se tiene que marchar. ¿Cómo viviste aquello? Los tiempos de la política son terribles. ¿Quién era el líder de Andalucía, el que había hecho una campaña exuberante? La campaña del referéndum de Escuredo fue una campaña tremenda. No era una campaña al uso. Él iba con una troupe de artistas. Sí, fue la primera vez. Antes nadie había ido con artistas. Pero él llevaba a un montón de artistas que actuaban y al final... Y que había bofetadas por acompañarle. Sí, señor. Bueno, a ver si me acuerdo, Camarón de la Isla estuvo aquí en Granada, María Jiménez, espectacular, con una fuerza tremenda, Carlos Cano,
Carlos Cano, que cantó aquí en Granada ese día la murga de los currelantes y la blanca y verde. Que la gente se quedaba extasiada, moría. Y después de eso, que era una efervescencia, salía a hablar Escuredo. Claro, la gente se lo comía, porque además tenía una labia y se metía la gente en el bolsillo y llevaba adelante. Y al final de los mítines, Escuredo decía el himno de Andalucía, y sonaba el himno y empezaban a encenderse mecheros. Entonces la gente llevaba mecheros. Ahora encenderían los móviles. Mecheros, y te encogía el alma. Yo, en ese meeting del Paseo de la Bomba, a mí se me encogía el alma. Era tremendo. Pues bien, ese hombre que lo era todo, llega un momento en que decide irse porque tiene dificultades con la dirección del partido que no son capaces de conciliar. Y entonces decide que lo mejor que puede hacer es retirarse, porque la dirección del partido y él no llevan el mismo ritmo, y que lo mejor que puede hacer es retirarse. Y dejó paso a otro presidente, Rodríguez de la Borbolla. Probablemente sin un personaje como Escuredo, la autonomía, el referéndum de autonomía no hubiera salido. Era de una brillantez y de un conectar con la gente y con el pueblo, un carisma tan extraordinario, que era el hombre adecuado en el sitio adecuado. Antonio, han pasado 44 años. Mucha gente esto lo conoce o lo deja de conocer como historia. Y mucha gente puede pensar, bueno, ¿y qué diferencia tenemos nosotros con una comunidad como Castilla y León o como Castilla-La Mancha o como Extremadura? Bueno, afortunadamente el camino que han ido cogiendo las otras comunidades autónomas ha sido el de ir avanzando también hacia la autonomía plena. Ha sido un proceso más lento, más largo, que les ha costado más trabajo, pero han ido avanzando. Y de hecho el Estado español debe ser un Estado de comunidades autónomas muy equilibrado en cuanto a sus competencias. Eso es lo lógico. Hay quien últimamente está buscando otras cosas, pero en fin, no es el día de hoy. Y ese equilibrio hace que afortunadamente España todos seamos iguales y todos tenemos las mismas consideraciones. Nosotros, si no hubiéramos tomado el camino rápido, no hubiéramos hecho muchas de las cosas que se hicieron. Parece una tontería. La 92. Si nosotros no hubiéramos tenido la autonomía, la 92 no se hace nunca. Pero la hizo la Junta de Andalucía, empeñándose una y otra vez. Hay que vertebrar Andalucía, hay que vertebrar. La principal obra de vertebración de esta tierra, indiscutiblemente, ¿no? Y como esa, toda la creación del SAE, todos esos elementos que han ido vertebrando y haciendo Andalucía y que progresara más rápido que otras comunidades autónomas que se fueron quedando rezagadas. Afortunadamente todas han llegado al mismo sitio. Sí, perfecto. Desde el principio también hubo una cierta parte sobre todo de la conocida como Andalucía Oriental, con algunas reticencias respecto al global de Andalucía. Incluso ahora hay quienes dicen que no tiene ningún sentido la Andalucía tal como la conocemos, que deberíamos tener dos Andalucías. ¿Habría tenido sentido? Bueno, en el proyecto de Constitución de la República de 1873, de la Primera República, venía dos Andalucías, Andalucía Alta y Andalucía Baja, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Era una manera de entenderlo. Se sigue diciendo que en algunas personas, algunos muy amigos míos, que Andalucía debería tener dos comunidades autónomas porque nuestra idiosincrasia es distinta a la del Bajo Guadalquivir. Yo creo que en general
hay muchísimas más cosas comunes, identitarias, culturales, porque al final lo que constituimos es una nación cultural, que son muy similares, que pertenecemos a un mismo entorno y a una misma manera de ser. Yo creo que está bien pensado una Andalucía entera. ¿Que podría haber sido de otra manera? Yo creo que no hubiera sido tan bueno. Ahora se quejan del centralismo sevillano. Dicen, el centralismo sevillano ha sustituido al... El sevillano y el malagueño, dicen ya, ¿eh? Y el malagueño ha sustituido al centralismo de Madrid. Yo la verdad es que creo que en la construcción de la comunidad autónoma ha pecado de centralizar en exceso servicios en Sevilla o en el entorno de Sevilla, que podrían haber estado perfectamente en otro sitio. Nosotros tenemos el Tribunal Superior de Justicia y tenemos el Consejo Consultivo de Andalucía. Somos la capital judicial, la capital jurídica de Andalucía. Bien, pero si ahora han construido un instituto de la sanidad andaluza, ¿por qué tiene que estar en Sevilla? ¿Por qué no puede estar en Córdoba o en Jaén o en Granada, que tenemos una gran tradición sanitaria? La tentación cuando se está en Sevilla es que hay que tenerlo todo cerca, y entonces van llevando cosas allí, yo creo que no planificado, sino por comodidad. Hubiera sido bueno, al igual que ocurre en Extremadura o en Galicia, que la capital no hubiera sido Sevilla, sino hubiera sido Antequera. A mí me hubiera gustado, pero claro, aquella batalla la perdimos, la dimos en su momento, pero la perdimos. De hecho, hablamos en Antequera, las reuniones importantes se hacían en Antequera, todo el mundo veía que Antequera era el centro y que le llevaba, que todo el mundo llegaba más cerca. Se podía haber construido un sistema como el que hay de instalaciones, como el que hay en Mérida, podía haber sido. Dimos la batalla desde Granada, desde Almería, desde Jaén, apoyó también, después se separó, pero la perdimos. Y bueno, y fue Sevilla, que bueno, tiene cierto sentido porque es una ciudad enorme que en el siglo XVI fue una de las grandes ciudades del mundo, pero la construcción de Andalucía se hubiera merecido probablemente Antequera. La historia autonómica ha traído muchas cosas muy buenas para Andalucía, sin duda alguna, enormes avances. ¿Qué asignatura, Antonio, qué asignatura pendiente cree que le queda a nuestro autogobierno, a nuestra autonomía? Asignatura pendiente que nos quede. ¿Dónde cree que no hemos avanzado lo suficiente o que no hemos llegado donde pensaba que podíamos haber llegado antes? Bueno, es una pregunta difícil, pero probablemente si algo no hemos hecho suficientemente bien es el engarce entre las distintas provincias. Andalucía sigue siendo 8 provincias, cada una de su padre y de su madre. Ese engarce entre las provincias, esos equilibrios provinciales, probablemente sean el fallo o lo que no hayamos conseguido hacer. No todo el mundo se siente cómodo de la misma manera. Preguntemos en Almería, y será por su lejanía, será por su manera de ser del sureste. Preguntemos en Granada. Seguimos siendo 8 provincias que están juntas, pero que en muchas cosas no se sienten tan integradas jurídicamente como sería de desear. Podríamos seguir hablando. Me encantaría que tuviéramos tiempo para poder seguir hablando de algo tan fascinante como es nuestra tierra, pero no tenemos tiempo para más.
Don Antonio Claret García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. El placer es mío. Siempre es un placer acudir a su memoria y a esa capacidad de análisis tan exquisita. Así que estamos esperando que traiga el próximo libro ya mismo para poder juntarnos otra vez. Espero hacerlo pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Gracias a ustedes. Ustedes no se nos vayan porque seguimos con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.